Bueno, fíjense si está grabando, si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Bien. A partir del momento en que por actividad hormonal las células del parénquima interfascicular se desdiferencian y empiezan a formar ese cambio interfascicular que conforma el anillo de cambio. La primera fase del crecimiento secundario son los paquetes vasculares como los tenía antes, pero ahora todos conectados por un anillo de cambio. ¿Lo ven? Es la imagen del centro. Y ese anillo de cambio empieza a formar año tras año floema hacia afuera y xilema hacia adentro. Todos los años forma xilema hacia adentro y todos los años forma floema hacia afuera. Ahora, para que eso ocurra, ese anillo de cambio tiene que dividirse. Abajo están los modos de división. Si se dividen las células del cambio de forma periclinal, es decir, se dividen en el mismo plano en el que yo tengo el corte transversal, las células que quedan hacia afuera, más externas de ese anillo de cambio, van a formar el floema y las más internas van a formar el xilema. ¿Está bien? Y entonces, año tras año, yo voy a tener un nuevo anillo de floema y un nuevo anillo de xilema. En el floema es más difícil que se vea la diferencia entre año a año, ¿sí? Porque además se forma en menos cantidad, es menos difícil de ver, etcétera, pero en el xilema es muy fácil de ver. ¿Por qué? Porque la actividad del anillo de cambio arranca en la primavera y se detiene en el otoño. Entonces, en la primavera va a arrancar formando células con un lumen muy amplio, células grandes a las que le voy a llamar xilema temprano. Y hacia el otoño, en el momento en que el anillo empieza a bajar la actividad cambial, las células que se forman no se desarrollan ni crecen tanto, sino que solamente quedan medianamente chicas y se llenan bastante rápido con la producción de lignina de la pared secundaria. Y voy a ver células más chicas y entonces voy a ver, además de tener células más chicas, voy a tener células con más oscuras porque tiene una mayor cantidad de lignina, o por lo menos yo la veo así. Ese es el xilema tardío. Entonces, en esta idea de que veo xilema temprano y tardío, yo podría saber cuántas veces se produce, cuántos años estuvo la planta activa. Siempre que esté hablando de plantas que viven en lugares, en países, en regiones donde las estaciones estén marcadas. En el Caribe, donde el invierno es muy poco habitual, es más complejo, poder encontrar esos anillos. Se encuentran igual, pero no es tan simple de poder establecer la edad como ocurre en los países que tienen estaciones marcadas. ¿Está bien? Y lo otro interesante es que ese anillo de cambio se perpetúa a sí mismo, porque además de dividirse periclinalmente células de los extremos para formar xilema y especializarse, las células que quedan en el interior del anillo de cambio se dividen de manera anticlinal. Ahí tienen también la manera en que se están dividiendo de forma distinta. ¿Lo ven abajo? Y al dividirse de forma anticlinal, lo que están haciendo es que esas células de cambio, que son células meristematicas, ¿sí?, terminen formando nuevas células meristematicas, que es la manera en que en que ese cambio se autoperpetúa, como ocurre con cualquier célula meristemática. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Todos se entendieron? Bueno. Me queda algo. Quiero mostrarle esto. Fíjense ustedes que entonces, ¿esto se ve? ¿Es que se ve otra imagen o no se ve? Yo cambié de imagen ahora. ¿Se está viendo?
Hola. No, pero yo sigo viendo la misma. A ver. Ahora. No. ¿Nadie ve nada? Bueno, aguanten un segundo que vuelvo a descompartir la pantalla. Bueno, lo que yo quería mostrarles igual, no es tampoco tan complicado, es la imagen que está en el trabajo práctico de ustedes, donde se nota muy claramente el agua, primero se nota la epidermis, se nota por debajo de la epidermis una parte de la corteza, y se nota además muy bien una línea de anillo que el anillo de Cambium se ha formado, donde que se delimita por un color oscuro. Hacia adentro tengo diferentes años de crecimiento del xilema y en el centro de la médula, y hacia afuera voy a tener floema. Lo que me interesa que ustedes vean es que ese xilema voy a encontrar que se alternan células muy chiquititas con células grandes, células chiquititas con células grandes. ¿Está bien? ¿Qué me está marcando eso? La actividad del anillo de cambio en la formación de xilema. Las células grandes son las primeras que se forman al inicio de la primavera, se siguen formando, el xilema sigue formando, se sigue formando xilema por el anillo de cambio, las células son cada vez más cortitas hasta un momento en el que para porque llega el otoño, el invierno, y entonces este corte, por ejemplo, se hizo en otoño. Si yo en el corte no encontrara estas células chiquititas pegadas al anillo de cambio y solamente encontrara células grandes, es que corté la planta justo cuando tenía en primavera, verano, donde todavía se están formando células de xilema más grandes. ¿Sí? ¿Se ve? Eso lo estoy diciendo en el archivo que le estoy mostrando en el TP. ¿Lo están viendo? ¿Sí o no? Hola. Hola. ¿Alguien me escucha? Sí, profe, ahí encontré la imagen. Bien. ¿El resto está escuchando? Bueno, no sé si se escucha. No sé, yo no sé qué pasa con la conexión ahora y evidentemente se fueron cayendo en el medio. Bueno, eso es un poco la idea de el crecimiento secundario en dicotiledones. Por último, lo único que me queda, bueno, una cosa interesante es que uno puede ver la albura y puede ver el duramen, en tanto que el duramen en un corte, que es lo que estoy mostrando ahora, son esa parte del xilema donde ya el xilema dejó de funcionar, el parénquima asociado al xilema dejó de funcionar, es el xilema que va quedando cerca de la médula y es lo que se termina formando madera que ya no conduce. ¿Sí? En la medida en que las plantas tengan, los troncos, tengan una mayor ¿cómo se llama? Un mayor duramen, obviamente que va a ser madera dura y la parte de más impacto y más importancia para eh, la carpintería. En tanto, en esa misma imagen, la parte que queda más clara es la parte de xilema, que se sigue formando, sigue produciendo además y que sigue conduciendo. En la actividad del anillo de Cambrium da lugar a la actividad a la que las células del parénquima subcortical se transformen en felógeno y terminen formando la felodermis. ¿Qué significa eso? Que me forma, perdón, la peridermis. ¿Qué me está formando? El felógeno me forma hacia adentro, me está formando felodermis, y hacia afuera me forma suber, que es lo que en el momento en que la epidermis se rompe por la presión que ejerce el crecimiento secundario inversor, esa epidermis es la que va a sustituir a la epidermis ya formada, es la que va a seguir creciendo, en tanto permite que la planta pueda estar protegida. Y esa sucesión de capas de epidermis a lo largo del tiempo,
como resultado de la actividad del felógeno, me va a terminar formando lo que se conoce como ritidoma, ¿sí? Que es esa corteza, pero no la corteza no en términos botánicos, sino en términos vulgares, que es ese suber que queda en el exterior, ¿sí? Y que además protege a la planta y que al no tener epidermis, no tener estomas, bueno, generalmente esa función de permitir el intercambio gaseoso lo asumen ciertas partes de esa peridermis en la cual no se deposita suber y queda mucho más laxa y forma las lenticelas. Son espacios por los cuales es posible que la planta pueda desarrollar el intercambio gaseoso. Y si ustedes se fijan en las imágenes del Power, hay como distintos tipos de lenticela. Si quieren, además, pueden buscar en Google diferentes cortezas de árboles para que vean la variabilidad que hay de corteza distinta y de formas diferentes en las que se deposita el suber como resultado de la actividad del fenómeno. ¿Vamos? Bueno. Bien. Finalmente, para terminar, yo les había dicho que las plantas monocotiledóneas no tenían actividad secundaria, y eso es cierto. La tactostela se forma y el cambium, el procambium se agota formando los haces vasculares y listo. Pero en algunos grupos, como son las palmeras, las dracenas, etc., hay un tipo de actividad secundaria que es diferente. Ese tipo de crecimiento secundario se le llama crecimiento secundario anómalo. Y se produce porque algunas células parenquimáticas de la corteza adquieren la capacidad de diferenciarse y formar entonces o convertirse en unas células con actividad cambial. Esas células con actividad cambial instigan, no sé si la palabra es instigan, propician, impulsan, está la formación de una corteza secundaria, una peridermis, un poco extraña porque además no tienen las mismas características que las plantas dicotiledóneas, pero que es una peridermis al fin, es la corteza que encontramos en las monocotiledóneas que tienen, por ejemplo, y forman haces vasculares a los que les llamamos anómalos, porque en vez de ser haces cerrados, son haces concéntricos, donde el floema está rodeado de xilema, es decir, sería un haz concéntrico peribasal o pericilemático, perdón. ¿Ah? Y ese es el caso de algunas monocotiledóneas que tienen crecimiento secundario. Ustedes van a ver acá, en este esquema que sigue después, van a ver, se ve claramente esas células que están rodeadas por xilema, por parénquima. A ese parénquima se le suele llamar algún parénquima conjuntivo o algo así, pero porque es que está uniendo otros, pero no es células parenquimáticas igual, y está claramente delimitado esos haces vasculares, bien, esas células rojas grandes con el lumen espectro, que es SEMA, en el centro, y en el centro de esos haces tenemos el floema, ¿sí? Conforma el tipo de crecimiento secundario anómalo que tienen algunas plantas monocotiledóneas. Y asociado a ese crecimiento aparece, como les he dicho hace un rato, una corteza o una peridermis que es bastante particular, que es esa que tienen en el corte transversal de la cena en la figura anterior, ¿sí? Bueno, no sé si quedó alguna duda. No sé si quedó alguna duda. Profe, en los haces concéntricos, entonces estaba el centro de floema rodeado por xilema y por afuera parénquima. Parénquima, sí, pero el parénquima es parte de esa corteza donde está embebido los haces. Bien. ¿Sí? Ese parénquima a veces, en algunos lugares, puede ser como un tejido conjuntivo. A mí no me gusta utilizar el término porque cuando uno habla de tejido conjuntivo, generalmente piensa en animales. Entonces, eso de tener que utilizar términos parecidos no me parece mucho, pero como en el práctico está marcado y seguramente en algún teórico, en el teórico puede ser que esté marcado, bueno,
se los digo. Y otra cosa que tienen que marcar en el práctico son los haces flemáticos y cinemáticos para marcarse que son restos que quedaron de ese fluema y ese xilema primario que quedan en los extremos. Ustedes miren el corte, se van a dar cuenta que cerca de la médula, en un tallo dicotiledóneo con crecimiento secundario, van a tener unas pequeñas células que se prolongan hacia el interior de lo que queda de la médula. Ese es el xilema primario que quedó cuando se formó la planta y que fue empujándose hacia adentro, o por lo menos quedando adentro, en la medida en que se formaba más xilema por la actividad del anillo de cambio. Y lo mismo pasa con el flema, esa puntita de flema que queda como una cuña cerca de la epidermis. Bueno, esa sería el flema primario. En alguna planta de crecimiento secundario, la actividad del anillo de felógeno puede terminar de romper esas células o puede terminar de hacer difícil de encontrar, de poder identificar ese flema primario. El secundario termina siendo fácil de ver, salvo cuando el duramen es parte de ese tejido que ya el parénquima deja de ser funcional en la médula y todo queda, a veces hasta se rompe, bueno, termina destruyéndose. Pero bueno, esas son excepciones igual. ¿Estamos? Bueno, Sí. no sé si tienen alguna otra duda. Yo he visto acá en el chat, creo que tenía el link donde quedaba el video, yo no lo tengo ahora. No sé, Fede, si vos me estás escuchando y tenés el link y lo podés pasar por acá, para que los que quedan lo copien. Bueno, si no, se les manda por mail. ¿Está? ¿Querés pasar acá para todos el link? Si querés. Bueno, ahí le pregunté a Felipe si el link, si no se lo manda por mail. Si no hay más dudas. Bueno, listo. No, el link no está entonces todavía. En todo caso, cuando esté el link, si con todo esto que le di, que si no se debe grabar, se lo mandamos. ¿Está? Bien. Eh, bueno, ahí lo va a pasar Felipe un segundo y así lo pueden copiar. Recuerden, los que no mandaron el de raíz, tienen hasta el lunes para enviármelo. Yo le mandé mail a los que faltaban por enviarlo. Y tienen hasta el lunes para enviar el práctico de tallo, los dos, el crecimiento primario y secundario resuelto. ¿Sí? Y Nazarena, que te veo que sos la que quedaste de los chicos de Graciela, bueno, eso ya se lo envías a Graciela como siempre, práctico. ¿Sí? Y la semana que viene, si sigue teniendo algún inconveniente en poder conectarse, en todo caso, puedes conectarte o en el horario de las 15 horas o en el horario de las 9:30, si es que te queda mejor, porque es el horario de la clase, entonces como quieras. Cualquier otro horario es lo mismo, 9:30 o 15 horas. Sí, Y el profe, link, igual sí. yo había hablado con Graciela porque era la que tenía el problema con otra cursada que se me superponía a la mañana, entonces me cambié para este grupo. Tenías razón, con No sabía razón. que había tenido problemas y eso. Está bien, está bien, está bien. Entonces, con razón. Bueno, entonces pará porque yo te tengo que hablar entonces a vos acá como para saber qué estás teniendo. Yo me había olvidado, yo pensé que era porque hoy tuve un problema, entonces algunos estudiantes a la mañana y a la tarde venían. Y yo me había olvidado que eras vos. Ahora te agrego, dame un segundo. Bueno, Pará,
El resto igual, si ya no tienen ninguna duda, Felipe no lo pasó, así que si en todo caso, si el video termina estando disponible y todo lo demás, en todo caso lo mandamos por mail. Ahí dice Felipe que espere. Bueno, ahí está pasado el mail, así que si quiere cópienlo y se lo quedan como para que lo puedan tener. Y aguantamos un segundo, Nazarena, que ahí te agrego. Entonces, bueno. Bueno, a ver, Nazarena Stanekovic. Listo. Vos viniste a la clase pasada Sí, a la raíz. y viniste a la clase pasada, aguantamos un segundo, que es la de raíz. Acá te voy a poner, voy a poner una G, y entonces el práctico se lo mandás a Graciela. Ahí está. Listo. Bueno, listo, ahí quedó todo. El resto, recuerden que envíen los prácticos el lunes, ¿sí? ¿Estamos? Y nos vemos el viernes próximo, nos vemos para ver hoja. ¿Estamos? Bueno, listo. Si no hay dudas y no hay nada más, ahí estamos. Bueno, chao, profe, gracias. Chao, de nada.